Todos conocemos al detective más famoso de toda la historia, quien marcó un antes y un después en el género de la literatura policial. Un hito de su época, y que a pesar de haber pasado casi un siglo y medio desde la primera vez que Sherlock Holmes vio la luz y maravilló a los lectores, sigue tan vigente hasta nuestros días. Pero el día de hoy no hablaré sobre el mítico detective londinense. Esto será tema para otro video. Hoy hablaré sobre la persona que dio vida a Sherlock Holmes. La persona que primero vio con orgullo cómo su creación se volvía popular, y luego ésta lo opacaba por completo, dejando a su creador en las sombras. Hoy te contaré algunas cosas que seguro desconoces de él. O quizá las conoces, pero supongamos que no porque así queda mejor el título. Hoy te contaré 10 datos que no sabías sobre Arthur Conan Doyle. Número 10. Familia de artistas. El escritor se convirtió en el más famoso representante de la familia Doyle, pero no fue el único en tener dotes artísticos remarcables. Provino de una familia de ilustradores y caricaturistas, entre ellos su abuelo, 3 tíos y su propio padre, que antes de volverse un alcohólico fue un reconocido ilustrador, llegando incluso a ilustrar la primera edición de Estudio en Escarlata. Por otro lado, su madre tampoco se quedaba atrás en cuanto a arte se refiere. De hecho, Doyle atribuye a ella su pasión por la narrativa, pues mientras su padre bebía, ella les contaba a él y a sus hermanos relatos de caballería, con una forma de narrar que cultivaría la semilla de la escritura en Doyle. Número 9. Un buen deportista. Doyle no solo tenía dotes para la escritura, también se desarrolló bastante bien en los deportes, durante sus años de universidad, los cuales marcaron al escritor, pues fue allí donde conoció a varios amigos escritores y al mismísimo Dr. Bell, de quien hablaré más adelante. Entre estudiar medicina y crear sus primeros relatos, le daba tiempo de practicar una variedad de deportes, y no solo en el patio de su casa. Jugaba también al golf, que lo invitaron a ser capitán del Crowborough Bacon Golf Club. También jugó béisbol y fue arquero en el equipo amateur de Portsmouth. Ahí está, con su bigote y todo. Pero quizá lo más destacable sea su equipo de cricket, pues estaba formado por A.W. Mason, escritor de Las Cuatro Plumas, Robert Louis Stevenson, creador de La Isla del Tesoro, y James Barrie, creador de Peter Pan. Número 8. Su carrera en la política. Después del furor que causó debido a un escrito que publicó sobre la Guerra de los Boers y que le valió el título de caballero, cosa de la que una vez más hablaré más adelante, se dio cuenta de que tenía bastante apoyo por parte de la gente, por lo que decidió comenzar su carrera en la política con el Partido Liberal Unionista, postulándose como candidato para el Parlamento británico. Obtuvo una gran cantidad de votos. ¿Quién no quisiera que el creador de Sherlock Holmes tuviera un escaño en la política interior? Pero lamentablemente no ganó. Pero eso no lo desanimó, pues 5 años después de su primer intento volvió a postularse y en esta ocasión tampoco ganó. Número 7. Literatura y medicina. No es secreto para nadie que Conan Doyle se graduó como médico de la Universidad de Edimburgo en 1881, pero pocos saben que fue durante este periodo cuando comenzó a escribir sus primeras historias. Algunos cuentos cortos, La Granja Encantada de Garsthorpe, fue la primera historia que intentó publicar. La presentó a la revista Blackwoods, pero esta la rechazó. Pero Doyle no se desanimó, y el 6 de septiembre de 1879 logró publicar su primer cuento, El misterio de Sasasab Valley, en el Chambers Edinburgh Journal. El cuento trata acerca de 2 hombres que buscan fortuna por 3 años en diversos trabajos, hasta que un amigo les habla acerca de una leyenda de un valle de Sudáfrica. Fantasmas e intriga, una buena historia. Ese mismo año también publicó otro manuscrito, pero no se trataba de un cuento ni nada relacionado a la literatura, sino un artículo médico en la British Medical Journal. El artículo titulado Halcemium como veneno trata sobre... bueno, los reto a adivinar sobre qué se trata. Dejen sus ideas abajo en los comentarios. Número 6. Más allá de Sherlock Holmes. Así es, Conan Doyle fue un escritor muy prolífico. Solamente las obras que involucran al detective de Baker Street suman 60 contando relatos y novelas. Pero eso no quiere decir que Doyle no escribió nada más. De hecho, tuvo otro personaje al que le dedicó mucho tiempo y con quien creó una serie de libros de ciencia ficción. Este personaje es conocido como el Profesor Challenger y protagonizó 5 libros, los cuales fueron publicados a la par que los últimos relatos de Holmes, y después de que Doyle le diera un final definitivo a su mayor creación. Como se pueden imaginar, el Profesor Challenger no tuvo tanto éxito como su predecesor, pues después de lo hondo que caló Holmes en la cultura popular, nadie quería saber de otra cosa que no fueran sus métodos deductivos. De hecho, Doyle resintió tanto haber creado a Holmes que intentó matarlo, cosa que veremos más adelante en el top, pues como él mismo dijo, opacó todas mis demás obras, entre las cuales se cuentan 30 obras de ficción no relacionadas a Holmes, libros de historia sobre 2 guerras, varios títulos sobre parapsicología, 3 libros sobre viajes, 1 hablando sobre literatura, algunas obras de teatro, 2 libros de criminología, panfletos políticos, poemarios, 1 libro sobre la infancia y una autobiografía. En total, todas sus obras no relacionadas a Sherlock Holmes suman más de 50. Número 5. Cazafantasmas.
Después de pasar su infancia y juventud temprana en colegios religiosos, Doyle decidió que la religión no era lo suyo, por lo que, en un principio y por la mayor parte de su vida, se consideró como agnóstico. No fue sino hasta haber participado en una guerra y sufrir los estragos de otra, perder a su esposa Loisa, su hijo Kingsley, 2 cuñados, 2 sobrinos y su hermana, que Conan Doyle decidió que quizá debería buscar otro enfoque. Debido a la gran depresión en la que se había sumido por tantas pérdidas, buscó consuelo en la espiritualidad, en fantasmas. Se volvió miembro de la organización The Ghost Club, la cual se encargaba de investigar fenómenos de índole paranormal, especialmente apariciones fantasmales, por lo que Conan Doyle podría ser uno de los cazafantasmas más antiguos de la historia. Pero en serio, Conan Doyle se volvió un orgulloso defensor del espiritismo, formando parte de diversas sesiones donde pretendía hablar con seres del más allá, apoyado por su segunda esposa, Jean Leckie, quien decía ser una medium, llegando a publicar 2 libros sobre el tema. Incluso llegó a tener discusiones con su amigo Harry Houdini, quien sostenía firmemente que tales sesiones eran solo engaños. Por último, Doyle también estaba convencido de que las hadas existían, basándose en unas fotos de la época, donde parecían verse estos seres. Publicó un libro al respecto, El misterio de las hadas, donde afirmaba que cuando hubiera más cámaras, no habría duda sobre su existencia. Pues... sí, todavía. Número 4. El escritor se hace caballero. A pesar de ya sobrepasar los 40 años y estar ligeramente pasado de peso, Doyle se ofreció voluntario en el ejército británico para luchar en la guerra de los Boers, pero fue rechazado, precisamente por las causas que les acabo de nombrar. Pero con los huevos bien puestos, no desistió, y entonces fue aceptado como médico de guerra. Durante esta, trató más casos de tifoidea que de heridas de guerra. De esta manera fue testigo de mucho de lo ocurrido durante este conflicto, por lo que, al llegar a Inglaterra, tomó todo su talento de escritor y lo volcó en una extensa crónica narrando los acontecimientos de la contienda. Pero lo que más furor causó fue su segundo escrito, un artículo en el cual desmentía los rumores que había alrededor de las supuestas atrocidades llevadas a cabo por el ejército británico hacia los Boers. Esto tuvo un impacto tan grande en la opinión pública que en 1902, una vez terminada la guerra, la corona lo nombró caballero, compartiendo este título con personalidades como Charles Chaplin, Hugh Laurie y el mismísimo Benedict Cumberbatch, quien encarna a Sherlock Holmes en la serie moderna de la BBC. Número 3. Intentó matar a Sherlock Holmes. Como dije en el puesto número 6, Conan Doyle se sentía profundamente resentido con su creación, pues todo aquello que hiciera que no estuviera relacionado con Sherlock Holmes no tendría éxito. Por lo que después de años de vivir bajo la sombra de su creación, decidió que ya había tenido suficiente, que era hora de decir adiós. Era el momento de matar a Sherlock Holmes. El problema final fue el título de lo que Doyle pretendía que fuera la última obra de Sherlock Holmes. Sé que han pasado más de 100 años desde que este relato vio la luz, pero porque siempre hay alguien que no lo ha leído, pondré aquí una ¡alerta de spoiler! El relato comienza con Holmes apareciendo en la casa de Watson, después de bastante tiempo desaparecido, visiblemente agitado y con los nudillos de la mano izquierda heridos. Con precaución se introduce en la casa del doctor. Holmes se cuenta que ha escapado de 3 intentos de asesinato ese mismo día, después de recibir la visita del profesor Moriarty, pues Holmes llevaba tiempo investigándolo a él y a su organización, y estaba a punto de atraparlos a todos. Holmes está convencido de que este será su mayor logro de todos, pero Moriarty no pretende dejar que eso ocurra, y Holmes sabe que él es el único que lo equipara intelectualmente, por lo que una batalla épica de ingenio y engaño se desata entre estos dos hombres. Finalmente, después de una cadena de acontecimientos, Holmes y Moriarty se encuentran cara a cara en las cataratas de Reichenbach. Se enlazan en una violenta batalla que culmina con ambos cayendo por las cataratas, produciendo sus muertes. O quizá no. Doyle lo había logrado. Después de tanta frustración, después de vivir opacado, finalmente había terminado con la vida de Holmes. Pero como si esto fuera una película de superhéroes, los planes de Doyle se verían frustrados una vez más, debido a la presión por parte de los lectores, y por presión me refiero a amenazas de muerte, que le escribían incontables cartas a Doyle para que reviviera a Sherlock. Sus mismos editores lo presionaron, su mismísima madre le pidió no matar a Holmes. Así que finalmente, y después de un par de años de ausencia, Holmes volvió al mundo de los vivos en el relato de La Casa Vacía. Parece ser que el peor enemigo de Holmes era su propio creador, pero ni él pudo vencerlo. Número 2. El hombre detrás de Sherlock Holmes. Hoy en día es un dato bastante conocido que el hombre en quien Doyle se basó para crear a Sherlock Holmes fue uno de sus profesores de la carrera de medicina. Un hombre extraordinario con una capacidad de observación y una lógica deductiva tan grande como el mismo detective, el Dr. Joseph Bell. Una persona tan interesante que merecería su propio video. Pero, ¿qué relación tenía Doyle con él? Joseph Bell fue el profesor de Doyle y para el final del segundo año de estudios de Bell eligió a Doyle para ser su asistente en su guardia médica. Allí Doyle tuvo un mayor acercamiento a quien después sería su inspiración. Descubrió la capacidad que Bell tenía para deducir información de cualquier paciente. Entre el escritor y el doctor se desarrolló una relación como la de Sherlock Holmes y Watson, tomando Doyle el lugar de Watson, pues Bell le enseñaba sus métodos para deducir cosas sobre sus pacientes. Fijarse en los tatuajes y tonos de piel te puede decir dónde han estado. La forma de caminar de un marinero es muy diferente a la de un militar, y las manos te pueden decir la ocupación de la persona.
Todo esto con el fin de obtener la mayor cantidad de información para dar con la enfermedad del paciente, más como Dr. House que como Sherlock Holmes. Sí, sé que ambos están basados en la misma persona y que House es la versión médica de Holmes. Esto le ayudó bastante a Doyle, tanto para darle vida a Holmes como para él mismo llevar a cabo deducciones que después salvarían vidas, literalmente. Pero cuando Doyle abandonó la práctica médica para dedicarse a escribir, cuando sus relatos sobre el detective empezaron a volverse populares, y cuando Bell se enteró de que Doyle se había basado en él para crearlo, a Bell no le hizo mucha gracia. Le escribió una carta a Doyle reclamándole acerca de la creación de este personaje, y en especial sobre haberlo mencionado a él como inspiración, pues a Bell, al igual que a Sherlock, le gustaba mantener un bajo perfil. La relación entre Bell y Doyle se ve bastante clara a través de los relatos de Holmes. En aquellos momentos en los que Holmes le da una lección, a veces de manera muy ruda, a Watson, y este se resiente un poco con él, asimismo se sentía Doyle. Número 1. Él también era Sherlock Holmes. Sí, Doyle tomó gran parte de su inspiración en el profesor Bell para crear a Holmes, pero los conocimientos que el doctor le inculcó a Doyle lo hicieron también una persona con una capacidad deductiva impresionante, la cual era plasmada en sus obras. Debido a esto, muchos lectores le enviaban cartas pidiéndole ayuda para resolver casos, pero Doyle los ignoraba, debido a que pensaba que eran bromas o bien retos para probar si era tan bueno como su creación. Pero después de la muerte de su primera esposa y sumido en una depresión, Doyle decide leer algunas de esas cartas pidiéndole ayuda. Allí se encuentra con la carta de George Edalji, un joven abogado de 30 años y de raíces hindú, parsi, pero nacido y criado en suelo inglés. Edalji había pasado 3 años en la cárcel por un delito que él mismo negaba haber cometido. Su padre, de origen hindú, se convirtió en párroco de un pequeño pueblo inglés, pero a sus vecinos xenófobos esto no les hacía mucha gracia. Pintaban las paredes de la casa de Edalji con insultos y le enviaban cartas anónimas, como las personas valientes que eran, amenazándola a él y a su familia. Fue en 1903 cuando en aquel poblado se comenzaron a encontrar cadáveres de animales en las granjas, muertos a cuchilladas. El culpable más lógico era Edalji. Sin pruebas de su culpabilidad, las autoridades y los jueces decidieron detenerlo y sentenciarlo a 7 años de cárcel. Salió 3 años después, pero su reputación había quedado manchada. A pesar de ser un buen abogado, ninguna firma quería contratarlo. Doyle no dudó de su inocencia en ningún momento y pasó 7 meses ayudándolo. Al estilo Sherlock, comenzó a reunir pistas, hizo listas con los datos que poseía y los contrastaba con las pruebas. Encontró contradicciones, como que una máquina de afeitar encontrada en la escena y que se había usado como evidencia en contra de Edalji no tenía rastros de sangre. El barro en sus pantalones no correspondía con el barro de las zonas donde se había llevado a cabo los crímenes, y cuando Doyle citó a Edalji para conversar con él, al encontrarlo sentado leyendo un periódico, Doyle se dio cuenta de que lo sostenía a escasos centímetros de su rostro, lo que indicaba una clara carencia de visión, por lo que resultaba imposible que anduviera por ahí de noche matando animales. Al presentar todas estas pruebas en The Daily Telegraph, Doyle dijo: "Esto es un llamamiento a la opinión pública. Solo así se pondrá fin a una injusticia y una persecución que se ha convertido en un escándalo nacional". Y así fue. Más de 10.000 personas firmaron peticiones exigiendo que el caso se revisara. A pesar de que en aquella época no se podían cambiar las decisiones de los casos ya cerrados, por la fama de Doyle y el revuelo que este causó, se logró que se revisara el caso, y las pruebas presentadas por Doyle no dejaron lugar a dudas de que Edalji era inocente. Aunque no se le compensó de ninguna manera por los 3 años que pasó encerrado, al menos su reputación estaba limpia, y Doyle había logrado que se creara la figura de un funcionario que se dedicara a revisar las apelaciones, lo cual acabó siendo la Corte Penal de Apelaciones del Reino Unido. Esto nos demuestra que no habría Sherlock sin Doyle, por lo que es importante recordar no solo la creación, sino también al creador detrás de esta. Así que cuéntame, ¿conocías estos datos sobre Conan Doyle? ¿Sabías que logró resolver crímenes como el mismo Sherlock? ¿Te gustan las historias de Sherlock? ¿Estudias criminología para ser como Holmes? Abajo en los comentarios estaré leyendo sus respuestas. Esto es todo por mi parte, mi nombre es Richter y nos vemos.